noches, doctores, doctoras. Nuevamente le damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Deporte, Arte y Cultura de la Corte Superior de Justicia de Lima. Le da la bienvenida al seminario El proceso de desalojo y el delito de usurpación, aspectos sustantivos y procesales. En esta noche tendremos a dos expositores que nos dedicarán con sus magistrales conferencias. El primer expositor de hoy me toca presentar al doctor Jaime David Abato Torres, que nos tomará el tema proceso de desalojo, aspectos sustantivos, procesales, jurisdiccionales y plenos judiciales. Una breve reseña de su trayectoria. Abogado por la Universidad de Lima, con estudio de maestría en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Actualmente es juez titular del primer juzgado civil de Lima. Antes de continuar con el seminario, queríamos hacerle una invitación de parte de Librejur al diplomado que está organizando, llamado Gerencia Estratégica de las Contrataciones del Estado. Desarrollo sustantivo, análisis de las recientes modificaciones de la ley y el reglamento, que se llevará a cabo el día 5 de septiembre al 5 de noviembre. Esperamos su gentil participación. Ahora sí, lo dejamos al doctor Jorge Jaime David Abato Torres. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecimiento, ¿no?, a la Comisión de Deportes, Arte y Cultura de la Corte Superior de Justicia de Lima por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema, ¿no?, proceso de desalojo, aspectos sustantivos, procesales, jurisprudenciales y plenos jurisdiccionales. Bueno, obviamente el tema del desalojo es un tema, pues, que encierra un problema social, ¿no? Y significa una cantidad significativa de procesos que conocen los juzgados de pan letrados y los juzgados especializados, ¿no? Entonces, acá se ve cómo, ¿no?, a veces en asuntos relativamente fáciles de resolver, los demandantes a veces pues no tienen una tutela urgente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de compartir algunas reflexiones sobre este tema, sobre cómo es en lo que es la regulación de algunos temas importantes, no todos, porque el tiempo no nos va a dar, sobre lo que es la regulación sustantiva, algunos temas procesales, y vamos a repasar brevemente, ¿no?, algunas líneas jurisprudenciales, ¿no?, y algunos plenos jurisdiccionales que se han ocupado del tema. Y de repente, al final, pues, de repente compartiré con ustedes algunas reflexiones personales, ¿no?, de cómo considero que debería abordarse esta problemática. Bien, la siguiente. Vamos a tratar, en primer término, los aspectos sustantivos. Siguiente. He querido tocar de todos los aspectos sustantivos tres temas que me parecen recurrentes. El tema del vencimiento del plazo, el tema de la causal de falta de pago y la conclusión del arrendamiento por enajenación de bien arrendado. Esto por un tema estadístico. Yo soy juez especializado en lo civil, ¿no? Confieso que he visto poquísimos casos ¿no?, de desalojo por vencimiento del plazo. Solamente he podido verlos en apelación cuando esos asuntos vienen, pues, ¿no?, de los juzgados de pan letrados. No obstante ello, vamos a ver el tema del vencimiento del plazo, porque acá tenemos que remitirnos y recordar lo que dice el Código Civil. Siguiente, por favor. El artículo 1699 regula el supuesto del arrendamiento de duración determinada. Sabemos, pues, ¿no?, que el Código Civil regula el arrendamiento de duración determinada e indeterminada. Hablando del arrendamiento de duración determinada, el Código prescribe que el arrendamiento de duración determinada concluye el vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Entonces, este artículo tiene, pues, una regla, ¿no?, que se cae de madura. El arrendamiento concluye la fecha que las partes establecen, la fecha que las partes convienen. Pero, en realidad, digamos, son muy pocas las veces, pues, en las cuales el arrendatario devuelve o desocupa el inmueble, pues, a la fecha exacta del vencimiento, ¿no?
a veces se suscita pues, que el arrendatario por X razones permanece en posesión del bien. Entonces entramos ahí al supuesto de la continuación del arrendamiento. Siguiente, por favor. El artículo 1700 del Código Civil dice que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Entonces, estamos hablando pues de un contrato, ¿no?, de arrendamiento que tiene duración determinada, se venció el plazo y el arrendatario continúa en el uso del bien. El Código dice que no se entiende que hay renovación tácita. ¿Por qué? Porque en el Código Civil de 36 pues, existía la institución de la tácita reconducción. Se entendía que si se vencía el plazo, el contrato se renovaba automáticamente, ¿no?, por un plazo igual al pactado. Bueno, esta regla ha sido derogada en el Código Civil de 1984 y simplemente, si se vence el plazo, entramos a una fase, a una etapa que se llama continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones. ¿Por qué? Porque el arrendatario no va a vivir de balde, ¿no? O sea, obviamente, si está ocupando, pues tendrá que pagar renta. Y dice aquí que esta continuación culmina cuando el arrendador solicita la devolución del bien, lo que puede pedir en cualquier momento. Entonces, bueno, si hay buena fe entre ambas partes contratantes, pues esto no va a generar mayores problemas, ¿no? El arrendador podrá obtener la devolución de su inmueble sin mayores problemas. Ahora, pensemos en el otro supuesto, el arrendamiento de duración indeterminada. Las partes celebran un contrato y, bueno, deciden no pactar un plazo o decir simplemente que es de duración indeterminada. Aquí se aplica la regla del artículo 1713. Siguiente. El Código señala que se pone fin a un arrendamiento de duración indeterminada dando aviso judicial o extrajudicial al otro contratante. Entonces, ¿aviso judicial qué es? Será pues, por favor, apagamos los aparatos celulares, gracias. Un aviso judicial será pues una notificación que place con alguna demanda de desalojo. Qué bonita suena la música, ¿no? A ver, el aviso extrajudicial puede ser, normalmente se estila enviar una carta, ¿no?, de preferencia notarial para tener la certeza, ¿no?, de la fe de entrega, dirigida al arrendatario solicitando la devolución. O también se puede entender que la invitación a conciliar que uno le remite pues al arrendatario es también un aviso pues extrajudicial que puede poner fin a un contrato. Ya conocemos aquí pues lo que en Lima y en muchos lugares del país la conciliación extrajudicial pues es un requisito de procedencia obligatorio antes de interponer cualquier demanda que verse sobre derechos disponibles. Y si uno tiene la necesidad de presentar una demanda de desalojo, pues tiene que cumplir con el requisito de la conciliación extrajudicial. Si no, pues su demanda será declarada improcedente. Continuemos. El 1704 se refiere a la devolución del inmueble. Vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del arrendamiento, si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del periodo precedente hasta su devolución efectiva. El cobro de cualquiera de ellas no importará la continuación del arrendamiento. Entonces, una vez que se vence el plazo o se cursa el aviso de conclusión de arrendamiento, si el arrendatario no devuelve, ¿no?, el arrendador obviamente tiene derecho, ¿no?, a exigir la devolución, judicial o extrajudicialmente, puede cobrar la penalidad. Recuerden ustedes que en muchos contratos de arrendamiento se pacta una penalidad en caso de que el arrendatario no desocupe el inmueble en el plazo pactado, ¿no? Y si no se pacta penalidad, pues se tendrá derecho a cobrar, ¿no?, una renta, ¿no?, una prestación igual, pues una renta igual a la que se había pactado, hasta que se realice la devolución, porque como le decía hace un momento, no sería justo porque el arrendatario esté ocupando el inmueble sin pagar la contraprestación correspondiente.
Y dice el código que el cobro de cualquiera de ellas no importará la continuación del arrendamiento. Siguiente, por favor. Otro de los supuestos típicos que hay que tener presentes para los desalojos es el supuesto de la falta de pago, ¿no? Es uno de los casos más frecuentes que se da. El artículo 1697, inciso 1 del Código Civil, dice que el contrato de arrendamiento puede resolverse si el arrendatario no ha pagado la renta del mes anterior y se vence otro mes y además 15 días. La famosa regla, ¿no? Si el arrendatario deja de pagar 2 meses y 15 días la renta, ¿no?, procede interponerle una demanda de desalojo por falta de pago. Luego viene la siguiente regla, ¿no? Si la renta se pacta por periodos mayores, basta el vencimiento de un solo periodo y además 15 días. Si el alquiler se conviene por periodos menores a un mes, basta que venzan 3 periodos. Obviamente estos dos supuestos se dan muy poco en la práctica, ¿no? Lo usual es que la renta se pague mensualmente. Pero no obsta que las partes puedan pactar que la renta se pague anualmente, trimestralmente, ¿no?, de acuerdo a la naturaleza del contrato. No olvidemos que el arrendamiento procede tanto respecto de bienes muebles como de bienes inmuebles. Entonces, pero lo usual, lo típico es que sea pues sobre inmuebles. Entonces, recapitulando, ¿no?, los desalojos que más se presentan son los desalojos por vencimiento de contrato, falta de pago. Y hay otra modalidad, ¿no? Siguiente, por favor. La conclusión del arrendamiento por enajenación del bien arrendado. ¿Qué sucede? Es posible que durante la vigencia de un contrato de arrendamiento, el arrendador, si es propietario del inmueble, lo venda pues a un tercero. Obviamente nadie puede restringir el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, en este supuesto el código establece unas reglas. Dice, en caso de enajenación del bien arrendado, se procederá del siguiente modo. 1. Si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquirente deberá respetar el contrato, quedando sustituido desde el momento de su adquisición en todos los derechos y obligaciones del arrendador. ¿Qué sucede? Si el arrendamiento está inscrito, obviamente esto figura en la partida registral del inmueble. Entonces, como una carga, el adquirente lo tiene que respetar. Entonces, aquí queda claro, ¿no? Para inscribir el arrendamiento, obviamente, pues es oneroso, ¿no? Hay que elevar el contrato de escritura pública ante un notario, ¿no? Bueno, que se cursen partes y esto se inscribe en el registro. Va a ser imposible que ustedes inscriban pues un contrato de arrendamiento, ¿no?, en documento privado, porque eso no es un título que accede al registro. Inciso 2. Si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido. Es lo general. Excepcionalmente, el adquirente está obligado a respetar el arrendamiento, se asumió dicha obligación. Entonces, si el arrendamiento no está inscrito, el adquirente, el nuevo propietario, puede darlo por concluido. Le manda una carta, ¿no?, al arrendatario y le dice, señor, ¿sabe qué? Doy por concluido su contrato, devuélvame el inmueble. Ahora, el arrendamiento continúa así es que cuando se hace la compra-venta, ¿no?, el comprador asume el contrato de arrendamiento, ¿no?, se obliga a respetar. En ese caso, obviamente, el contrato continúa, pero no es lo usual, ¿no? Obviamente, normalmente el que compra un inmueble lo quiere para tomar posesión de él, no para continuar alquilándolo. Pero puede darse el caso en que al nuevo propietario, ¿no?, le interese continuar con el arrendamiento. Tercero, tratándose de bienes muebles, el adquirente no está obligado a respetar el contrato si recibió su posesión de buena fe. Bien, siguiente. Ahora, otro tema que es fuente de muchos procesos es el tema de la posesión precaria. El artículo 911 del Código Civil señala que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Entonces el Código tiene dos supuestos. Que el poseedor no tenga ningún título posesorio. Ejemplo, podemos hablar de un usurpador. Un caso típico de una persona que no tiene título.
Otro supuesto es cuando el que se tenía ha fenecido, o sea, el supuesto del título fenecido. Por ejemplo, el poseedor pudiera ser un usufructuario o un comodatario, ¿no?, cuyo plazo del contrato ha vencido. Obviamente estos no tienen título. Y así, ¿no?, una serie de gama de posibilidades que vamos a ver un poco, ¿no?, con los plenos y con la jurisprudencia, ¿no?, que vamos a analizar más adelante. Ahora, el doctor Lamamore considera que hay un tercer supuesto de posesión precaria que no está regulado explícitamente en el código. Es aquel del que tiene un título manifiestamente ilegítimo. Y esto, bueno, genera gran debate, ¿no? Pero bueno, es un supuesto que ha sido recogido en algunas ejecutorias. Por ejemplo, una persona que posee el inmueble en virtud de un contrato de anticipo de legítima o de donación que consta en documento privado. Obviamente, ese contrato es nulo, ¿no? Manifiestamente nulo, porque el Código Civil establece como forma solemne para la donación inmobiliaria que el contrato se realice por escritura pública bajo sanción de nulidad. Si no hay escritura, simplemente no hay contrato. El problema con la tesis del doctor Lama es que él considera que en este tipo de casos en que el poseedor tiene un título manifiestamente nulo, el juez tendría que aplicar la facultad conferida en el artículo 220 del Código Civil, que es la facultad que tiene el juez de declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico. Este tema, digamos, de la aplicación de la nulidad de oficio de un contrato, para algunos autores, esa potestad se puede ejercitar solamente en un proceso de conocimiento, ¿no?, de cognición plena, dándole a las partes una oportunidad de que presenten pruebas y argumentos. O sea, yo no puedo en un proceso, ¿no?, a la hora undécima, a la hora de sentenciar, decir que un contrato es nulo. Si yo como juez considero que un contrato tiene un vicio de nulidad manifiesta, tengo que hacérselo saber a las partes, ¿no?, y darles un plazo para que aleguen lo que convenga a su derecho y presenten las pruebas que tengan a bien. Y eso, señores, en el esquema de un proceso sumarísimo, que es el que se trata en los desarrollos, no se puede hacer. Pero bueno, es un tema, ¿no?, de discusión doctrinaria. Admito que es un tema discutible e interesante, pero yo, desde el punto de vista procesal, lo veo complicado. Bien, siguiente. Pasamos ahora a los aspectos procesales. Vía procedimental y juez competente. Como ya les había dicho, estos procesos de desalojo se tramitan como proceso sumarísimo. ¿Por qué? Porque el legislador pues pretende que se le dé una tutela urgente, ¿no?, a los demandantes. Entonces se ha elegido la vía procedimental, entre comillas, más rápida que tiene nuestro código. Lamentablemente pues los temas de carga procesal, ¿no?, y la falencia que tiene pues nuestro poder judicial hacen pues que lamentablemente estos juicios se demoren años. Por ejemplo, los procesos de desalojo cuando la renta mensual es mayor de 50 URP o cuando no exista cuantía son competencia de los jueces civiles. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los que no tienen cuantía precisamente son los de desalojo por ocupación precaria. ¿Y cuál es el escenario de este juicio? Bueno, es un proceso sumarísimo, sí, pero que empieza en un juez especializado. El que pierda puede apelar ante la Corte Superior, y el que pierda en la Corte Superior puede interponer recurso de casación y llevárselo a la Corte Suprema. Entonces, ese proceso de tutela urgente puede demorar 5 años. Entonces, bueno, ahí hay un problema que, bueno, yo creo que el Poder Judicial como institución tiene que solucionar. Ahora, los procesos de desalojo, cuando la cuantía sea hasta 50 ORPs, que son la mayoría, son de competencia de los jueces de paz letrados. En este caso, el proceso comienza en un juzgado de paz letrado, ¿no?, y termina, ¿no?, en segunda instancia ante un juez especializado. Entonces, aquí, bueno, en teoría el tema es un poco más rápido, pero algunos juzgados por carga, ¿no?, demoran
muchos años la tramitación de la primera instancia de los desalojos. Entonces, bueno, este es un problema que tratamos de revertir. Al menos, bueno, el juzgado a mi cargo, como una medida de tratar de acelerar estos procesos, hemos optado por, al momento de admitir la demanda a trámite, aplicando los principios de celeridad y economía procesal, estamos citando a las partes a la audiencia única, obviamente con un buen lapso de antelación, ¿no? Para darle oportunidad al demandado que conteste, ¿no? Que deduzca sus excepciones, etcétera, o de repente dar lugar a una devolución de cédula y resolverla, o que salgan terceros, en fin, todas las variantes que pueda haber. Y tratamos de sentenciar el expediente en la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que con estas dos medidas, de alguna manera estamos colaborando un poco con la celeridad que se debe dar pues estos procesos. Y bueno, cuando viene una apelación, pues tratar de resolverla dentro del término, ¿no? Mayormente, bueno, las apelaciones de los procesos de desalojo pues no tienen mayor fundamento, entonces mayormente las resoluciones que tienen apelación son confirmadas. Siguiente. Acumulación. Puede acumularse las pretensiones de desalojo por falta de pago y pago de arrendamiento. O bien se puede demandar el pago de arriendos en vía ejecutiva. Por ejemplo, si una persona va a demandar el desalojo por falta de pago, tranquilamente puede acumular la pretensión de pago de arrendamientos, ¿no? Y ahí no hay el problema de las cuantías, ¿no? Entonces se ha dado esa regla especial. Ahora, si la parte lo prefiere, puede demandar el cobro de esos arrendamientos en vía ejecutiva. O sea, podría ser un proceso en vía ejecutiva por el cobro de los arrendamientos y otro por el desalojo en vía sumarísima, ¿no? Para presionar al demandado, pues, ¿no? Para que desocupe más rápido, ¿no? Siguiente. A ver, sujetos activos y pasivos en el desalojo. Los sujetos activos, lo que pueden demandar en el desalojo son el propietario, el arrendador, el administrador, todo aquel que considere tener derecho a la restitución de un predio. Pueden ser demandados el arrendatario, el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Por ejemplo, ¿no? Un arrendador podría demandar el desalojo a su subarrendatario. No es indispensable que el demandante sea el propietario, ¿no? Para demandar, ¿no? Tan es así que el administrador, por ejemplo, un administrador judicial de los bienes de herencia podría demandar también el desalojo. No es necesario que sea el propietario. Siguiente. El artículo 587 regula el tema de los terceros, con título o sin él. La norma dice, si el predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el demandante y la persona a quien éste le cedió la posesión, el demandante debe denunciarlo en su demanda. El denunciado será notificado con la demanda y podrá participar en el proceso. Primer supuesto, es el demandante, ¿no? El arrendador, que sabe que el predio, además de su arrendatario, está ocupado de pronto por un subarrendatario o por alguna otra persona X. Entonces, si yo como demandante tengo conocimiento de que mi predio está ocupado por un tercero, tengo que denunciarlo en mi demanda, tengo que hacérselo saber al juez y tengo que pedir que se le emplace con la demanda. Porque si no, después puedo tener problemas, ¿no? El proceso puede avanzar y puede haber un vicio de nulidad. Siguiente párrafo. Si al momento de la notificación del admisorio se advierte la presencia de tercero, quien lo notifique lo instruirá del proceso iniciado, su derecho a participar en él y el efecto que va a producirle la sentencia. A ver, señores, ustedes que tienen experiencia en este tema de desalojos, ¿cuántas veces se ha dado cumplimiento a esta norma? ¿Alguna vez un notificador se ha tomado la molestia de tomar todas estas diligencias? ¿No? El notificador simplemente va al predio, ¿no? Pregunta por el demandado y deja la cédula.
pero no creo que los notificadores de las hermosas tengan aptitud de, digamos, de advertir la presencia de un tercero, ¿no? Y decirle que se inicia un proceso contra él y que puede participar. Entonces, yo recomendaría, ¿no?, a las personas que van a demandar por desalojo que pidan, pues, que el especialista haga de actos externos, ¿no?, cumpla con lo indicado en este párrafo. ¿No? Sería una previsión que les evitaría, ¿no?, algunos inconvenientes en el trámite. Porque en la práctica, señores, ¿no?, en los procesos de desalojo entran muchos terceros. Hay muchas devoluciones de cédula, ¿no? Entran terceros en el trámite para entorpecer a veces, aparecen terceros en la ejecución, entonces es bueno tomar, ¿no?, previsiones. El tercero puede actuar como litisconsorte voluntario del demandado desde la audiencia única. Si durante la audiencia se advierte que el tercero carece de título posesorio, el juez aplicará lo dispuesto en el artículo 107. O sea, si el tercero no tiene título posesorio, el juez puede aplicar la figura de la extromisión. Ahora, ¿por qué tendría este tercero que actuar como litisconsorte voluntario? Dice el código, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si el tercero no se presenta, no pasa nada. Complicado, ¿no? Porque si yo como juez me doy cuenta que hay un tercero ocupando el inmueble, obviamente eso le da legitimidad pasiva. Entonces yo como juez tengo que hacer uso del artículo 95 del Código Procesal e incorporarlo como litisconsorte necesario pasivo. Este tema fue tratado en un pleno jurisdiccional del año 99. Por favor, la siguiente. La pregunta fue la siguiente: ¿interviene el tercero que ocupa el predio solo desde la audiencia única o debe ser emplazado con la demanda? Y acá vienen considerando los fundamentos de los magistrados, ¿no?, que intervinieron en el pleno. Dice que estando al objeto de la acción de desalojo por ocupación precaria, que consiste en la desocupación del bien por parte del tercero ocupante, se supone que éste deba ser emplazado con la demanda, dada su condición de litisconsorte necesario pasivo, que el tercero, en ejercicio de su derecho de defensa, podría ostentar y acreditar un título para ocupar. Es posible, ¿no? Es posible. Que, sin embargo, puede intervenir desde la audiencia única conforme establece el artículo 587 del Código Procesal Civil. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué resolvió el Pleno? El Pleno acordó por consenso, o sea, por unanimidad de todos los magistrados que intervinieron en el Pleno. El juez puede decidir que el tercero se incorpore al proceso como litisconsorte necesario si las circunstancias del caso lo indican. En el proceso de desalojo, cuando el tercero se incorpore con posterioridad a la audiencia única, el juez debe ordenar la realización de una audiencia complementaria a fin de no vulnerar los derechos. Entonces, definitivamente, ¿no?, los magistrados del Pleno Jurisdiccional del año 99 se dieron cuenta, pues, ¿no?, que no obstante lo que dice el Código sobre la intervención de terceros, hay que cuidar, ¿no?, de no vulnerar los derechos. Entonces, se dice que tranquilamente se puede incorporar como litisconsorte necesario pasivo, ¿no?, y que si se incorporara con posterioridad a la audiencia única, habría que hacer una audiencia complementaria, ¿no?, para actuar las pruebas que hubiera ofrecido. A ver, siguiente. El tema de la falta de legitimidad pasiva. Artículo 588. Si el emplazado acredita no ser poseedor, sino que solo se encuentra en relación de dependencia respecto de otro, conservando la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas, debe sobrecartarse el admisorio y procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 105, salvo que quien demande sea el poseedor con quien mantiene la relación de subordinación. Siguiente. Este es el caso típico del servidor de la posesión. Así el Código Civil dice: no es poseedor quien, encontrándose en relación de dependencia respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en cumplimiento de órdenes e instrucciones suyas. Puede hacer caso, por ejemplo, que A, propietario de un inmueble, demanda a B que se encuentra en posesión del mismo, lo demanda por ocupación precaria. Pero resulta que B no es poseedor, B puede ser el guardián de C. Entonces, ¿qué debe hacer B? B debe informar al juez, ¿no?, que él no
es el poseedor, sino que el poseedor es C. O sea, tiene que hacer una denuncia civil, ¿no?, contra el verdadero poseedor. Y el juez, obviamente, ¿no?, tiene que entablar la relación procesal con el verdadero poseedor, que sería C, ¿no? Y obviamente acá el señor B estaría de más porque él no es poseedor. Un guardián no posee para sí, posee para otro. Entonces, y el juicio se tiene que tener con el que se encuentra en posesión. Siguiente. Desalojo accesorio. Se puede ejecutar el lanzamiento en un proceso de conocimiento abreviado siempre que la restitución se haya demandado acumulativamente, sin perjuicio de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 87. Es posible, pues, que en una demanda, ¿no?, planteada en el proceso de conocimiento abreviado, se puede demandar accesoriamente el desalojo. Por ejemplo, en algunas demandas de reivindicación, mejor derecho de propiedad, se suele pedir accesoriamente el desalojo. Incluso a veces, hasta en demandas de nulidad de acto jurídico, he visto que accesoriamente se demanda desalojos. Bueno, ahí habría que analizar cada caso, ¿no? A mí no me parece que eso sea correcto, pero a veces he visto, ¿no?, que suelen acumular de esa manera las pretensiones. Siguiente. Limitación de medios probatorios. Bueno, como el legislador quiere que el procedimiento sea rápido, ¿no?, acá no se puede hacer uso de todos los medios probatorios. Solamente se admite, en los casos de causante de falta de pago o vencimiento del contrato, el documento, la declaración de parte y la pericia. O sea, acá no procede, por ejemplo, declaración de testigos, no procede inspección judicial, ofrecida por las partes. Pero ojo, si el juez de oficio considera pertinente admitir medios probatorios, ahí sí tiene toda la libertad de actuar los medios probatorios que él considere conveniente. Esta limitación rige solamente para las partes, no para el juez. Va a haber casos en los cuales el juez, ¿no?, crea conveniente actuar medios probatorios, ¿no?, adicionales. Siguiente. El requerimiento. Bueno, una vez que termina el proceso de desalojo, ¿no?, con sentencia, consentida, ejecutoriada, el lanzamiento no se ejecuta automáticamente. Tiene que haber una petición, porque la fase de ejecución se tramita a petición de parte, no es de oficio. El artículo 592 dice: el lanzamiento se ordenará a pedido de parte luego de 6 días de notificado el decreto que declara consentida la sentencia o la que ordena se cumpla lo ejecutoriado según el caso. Entonces se hace un requerimiento de 6 días para que desaloje bajo apremio de lanzamiento. Siguiente. El artículo 593 se refiere al tema del lanzamiento. Dice: consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra todos los que ocupen el predio, aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación. Señores, en este tipo de procedimiento, a la hora de ejecución de sentencia del desalojo, se barre con todos. Entonces, todo lo que estén ocupando, ¿por qué? Porque normalmente, pues, les decía antes, ¿no?, que los demandados introducen terceros, ¿no? Entonces, ya acá, como la resolución tiene autoridad de cosa juzgada, el lanzamiento se ejecuta contra todos. Ahora, se entiende efectuar el lanzamiento solo cuando se hace entrega del bien al demandante en su integridad y totalmente desocupado. Tendrá que hacerse, pues, se puede hacer en un solo acto, ¿no? La ejecución del lanzamiento se podría suspender y continuar, ¿no?, si el inmueble es demasiado extenso, etcétera, ¿no?, o hay resistencia de las partes, ¿no? En fin, en la práctica se pueden dar una infinidad de situaciones. Por ejemplo, a veces los demandados, ¿no?, que van a ser lanzados, a veces, aparte de prestar resistencia, ¿no?, mediante la violencia, a veces construyen paredes, ¿no?, para impedir el acceso, ¿no?, a la totalidad del predio, en fin. Entonces, en ese caso, pues, el demandante tiene que pedir todos los apremios correspondientes para que se lleve a cabo, ¿no?, la ejecución de la sentencia. Ahora, si dentro de los 2 meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido ha vuelto a ingresar al predio,
el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento. Sucede a veces pues que el demandante contento no logra la restitución de su predio y de repente el demandado a la mala pues no lo vuelve a despojar, vuelve a tomar posesión del predio. Entonces, si no han pasado 2 meses, aquí el demandante vencedor puede pedir un nuevo lanzamiento. Ahora, si el que toma posesión del inmueble es un tercero, obviamente aquí no procede pues aplicar esta norma, ¿no? Tiene que ser el mismo demandado. No, al demandado se le puede hacer un segundo lanzamiento. El anterior. A ver. Sentencia con condena de futuro. Miren cómo es el Código de Protector de los Derechos de los Arrendadores, que dice: el desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de 6 días de vencido el plazo. Imagínense, yo puedo tener un contrato cuyo plazo vence en diciembre y desde ahorita yo puedo demandar el desalojo con condena de futuro para que mi arrendatario no se vaya de largo. Pero dice acá, ojo, si el emplazado se allanara la demanda y al vencimiento del plazo pusiera el bien a disposición del demandante, este deberá pagar las costas y costos del proceso. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, puede ser una buena previsión, pero de repente no va a tener que, el demandante va a terminar pagando costas y costos. Bien. Entonces, ahora pasamos a los aspectos jurisprudenciales y luego pasaremos al tema de los plenos jurisdiccionales. Y quiero que quede claro el tema. En el Perú, la jurisprudencia como fuente de derecho no es obligatoria. Es ilustrativa, no es vinculante. Igual, los plenos jurisdiccionales tampoco son obligatorios. Si no, pregúntenle ustedes a la Corte Suprema, ¿no? Acabo de leer hoy día una casación de una revista especializada en jurisprudencia, donde dice la Corte Suprema que, bueno, pues los plenos jurisdiccionales no vinculan a la Corte Suprema, que ellos solamente se vinculan por la doctrina jurisprudencial del artículo 400 del Código Procesal Civil, ¿no? Esa jurisprudencia que sale pues de los plenos casatorios. Entonces, no obstante ello, ¿no? La jurisprudencia es importante porque nos puede ilustrar, ¿no?, de cómo piensan los jueces de las diversas instancias en cómo resolver estos asuntos. Y así, por ejemplo, ¿no?, sobre el caso del precario, la Corte Suprema considera que para ser considerado precario debe darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso y disfruto del bien por parte del emplazado, y el título de la posesión no tiene por qué constar necesariamente en documento de fecha cierta o en instrumento público. A ver, en teoría, ¿no?, el título, ¿no?, de la posesión podría constar tranquilamente en un documento privado. Entonces ya será cuestión de la valoración probatoria que le dé el juez. Y bueno, el precario, ¿no?, es una persona pues, que no tiene ninguna justificación para estar en el inmueble, pero está. Siguiente. Otra pauta, por ejemplo, es el tema de las edificaciones. Por ejemplo, ¿no?, muchas veces sucede en la práctica judicial que los demandantes piden el desalojo de un inmueble que tiene edificaciones. Y con los documentos que presentan, normalmente presentan partidas registrales, acreditan tan solo la propiedad del terreno, pero no de la edificación. Entonces, es necesario, pues, para tener éxito, acreditar tanto la propiedad del terreno como de la edificación, ¿no?, con la correspondiente declaratoria de fábrica inscrita, si no, ese desalojo no prospera. Sin embargo, se siguen presentando demandas así, ¿no?, que no prosperan. La casación dice: si los demandantes no son propietarios de la edificación, no es pertinente la aplicación respecto de esta lo dispuesto en los artículos 911 y 923 del Código Civil, no siendo posible proceder al desalojo de solo el terreno. No tiene la calidad de poseedor precario quien es dueño de la edificación construida sobre el terreno de los accionantes.
¿Quién es propietario de la edificación? Tendrá que discutirse pues en un proceso de conocimiento, de repente un proceso de accesión, reivindicación, mejor derecho de propiedad. Ahí tendrá que esclarecerse, pero no en un sumarísimo desalojo. Otro tema muy interesante, siguiente por favor, es el tema de la resolución del contrato. Esto se da mucho, por ejemplo, en contratos de compraventa de inmuebles a plazos, ¿no? En los cuales se pone una cláusula resolutoria. Normalmente en los casos en que el comprador deja de pagar el precio. Entonces sucede pues que el vendedor hace uso de la cláusula resolutoria, mandando la carta notarial correspondiente, y conforme al Código Civil, desde el momento pues en que recibe la comunicación, leamos el artículo 1430 del Código Civil, ¿no? El contrato queda resuelto de pleno derecho. Entonces, ha habido muchas resoluciones, incluso plenos jurisdiccionales, que consideraban que en este caso el comprador cuyo contrato había sido resuelto de pleno derecho no era un poseedor precario, tenía un título que era la compraventa. Entonces acá la Corte Suprema dice bien claro, tiene carácter de poseedor precario el comprador que posee un inmueble luego de resuelto el contrato de compraventa al haber fenecido su título de propiedad. Lógico, si A le vende a B un inmueble, ¿no? B tiene título posesorio porque es comprador. Si el contrato se resuelve, ¿no? Se extingue su título y B pasaría a ser un poseedor con título fenecido. Por lo tanto, caería en el supuesto de la segunda parte del artículo 911, que es un poseedor precario. En el mismo sentido, la casación 433-98, si el contrato de compraventa ha quedado resuelto, el título que tenía la demandada para poseer legítimamente el predio en materia de desalojo ha fenecido, convirtiéndose en poseedor precario. Y bueno, esto fue todo materia de un debate, ¿no? Porque hubo ejecutorias en uno y otro sentido, pero finalmente esta es la posición que prevalece. ¿Qué decían los compradores? Normalmente cuando les venía la demanda de desalojo, ellos contestaban deduciendo la excepción de incumplimiento. No, señor, no procede la resolución del contrato porque mi vendedor no ha cumplido con determinada obligación que estaba a su cargo y yo suspendí el cumplimiento del pago, por lo tanto no incurrió en la causal de resolución. Y el juez decía, bueno, pues esto es una cuestión complicada que debe verse en un proceso más lato, no procede, improcedente la demanda. Esa fue la posición de la Corte Suprema. Pero no caía en un detalle. Para que proceda la exención de incumplimiento, debe haber un contrato con prestaciones recíprocas que se cumplen simultáneamente. Pensemos en el famoso contrato de compraventa a plazos de un inmueble. Ok, celebramos el contrato. Yo soy el vendedor, te entrego el inmueble. El vendedor ya cumplió con todas sus prestaciones. El comprador tiene que pagar. Entonces, pero paga en cuotas, paga después que el vendedor. Entonces, no es un supuesto en el cual, si bien es cierto el contrato tiene prestaciones recíprocas, las obligaciones no se cumplen en el mismo momento, no son simultáneas. Por lo tanto, no cabía alegar la excepción de incumplimiento como argumento de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema durante años cayó en ese error. Felizmente, las últimas ejecutorias han tomado esta posición y, señores, si se da el supuesto de una persona que tiene un contrato de compraventa resuelto, judicial o extrajudicialmente, es precario. Sí. Al final, por favor. El arrendatario no es precario. Este es un caso límite, la casación 1128-95 Ayacucho. Al concluir el plazo del arrendamiento, la condición del demandado no es la de ocupante precario, por lo que la causal mencionada no es la adecuada para solicitar la restitución del predio. En consecuencia, el demandado tiene la condición de arrendatario que continúa la conducción del bien después de vencido el plazo del arrendamiento. ¿Por qué será? Por una razón muy sencilla. Porque si el arrendatario continúa en uso del bien después del plazo de vencimiento, se da la figura de la continuación del arrendamiento.
Entonces, tiene título, pues, y si tiene título no puede ser precario. Pero acá hay otro tema. ¿Qué sucede si el arrendador le cursó la carta, ¿no?, y le puso fin al contrato? Muchos dicen, de ese momento el arrendatario pasa a ser precario. Solo del momento que yo le mando la carta, ¿no?, y le pongo fin al contrato, desde ese momento pasa a ser precario. Pero yo digo, un momentito, señor arrendador, ¿qué le sale más a cuenta a usted? ¿Demandarlo a este señor por vencimiento de contrato ante el juez de paz letrado o demandarlo por ocupación precaria ante un juez especializado? Yo creo que lo primero, ¿no? Mal que bien, creo que demora menos. Y este es un tema que está un poco en la nube gris, ¿no? Entonces, como conversando una mañana con un vocal supremo, decía, bueno, no puedo, doctor Abanto, hay que hacer justicia, ¿no? O sea, no hay que ser a veces muy purista, ¿no? Y a veces da pena, ¿no? Porque viene en apelación, pues, el asunto y uno se da cuenta a veces que los demandantes hierran el camino, ¿no? A veces lo demandan, ¿no?, por vencimiento y en realidad es precario y a veces sucede a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde se puede, pues el juez puede hacer justicia, ¿no? Pero a veces hay casos en que no se puede. A ver, otro caso es el caso en que el demandante y el demandado tienen título de propiedad. ¿Qué sucede? A demanda B, desalojo por ocupación precaria, presenta título de propiedad. La clásica, un contrato de compraventa inscrito en registros públicos. B contesta la demanda y le saca un contrato privado de compraventa con firmas legalizadas o sin legalizar, celebrado de repente con otra persona. Título contra título. Ese tema se tiene que resolver en otra vía procedimental. Esa demanda es improcedente. Entonces, ¿qué sucede? Muchos demandantes, ¿no?, cuando ven que el demandado contesta y les presenta el título de propiedad, se desisten del proceso. ¿Y qué quieren que hacen los bandidos de los demandados? Se oponen al desistimiento, para que no les puedan demandar, ¿no?, en otro proceso. Entonces, bueno, pues más práctico sería desistirse de la pretensión, ¿no?, y irse a demandar reivindicación, o bueno, si hay título contra título, ya la Corte Suprema ha dicho que en la reivindicación se puede ventilar el mejor derecho de propiedad que tengan dos partes. Ir a la otra vía. Así la casación dice, cuando en el proceso de desalojo el demandante y el demandado acrediten tener título de propiedad sobre el bien materia de litigio, mientras no se elimine dicha incertidumbre, siguiendo el procedimiento idóneo que la ley prevé y que no es el proceso de desalojo, la parte emplazada no puede ser considerada como precaria. Y como le dije, este tema se tiene que esclarecer en una vía más lata, en un procedimiento de conocimiento. Y yo le decía al vocal supremo cuando conversaba, ¿no?, porque conversamos en unos 10 minutos, ¿no?, porque ustedes saben que los vocales supremos andan súper ocupados. Doctor, le digo, pero ¿qué pasa pues si el demandado adultera un título de propiedad? Porque tranquilamente un demandado viene, ¿no?, sin necesidad de irse a zángano, ¿no?, redacta un contrato privado, pone que otra persona le vende, ¿no?, y presenta eso. Problemas, ¿no? Problemas. Y el vocal supremo me dijo, sí, pues, pero lo conveniente sería que para evitar estas situaciones, el futuro demandante le mande una carta notarial al poseedor pidiéndole la desocupación y de frente el poseedor contesta la carta notarial y, bueno, no saca todas sus cartas, ¿no?, en ese momento. Y ya según eso uno decide qué demanda presentar, ¿no?, si por ocupación precaria, en fin, o de repente un proceso. Pero bueno, quedamos a la resulta de que el poseedor conteste la carta, y si no la contesta, entonces bueno, son temas que se tienen que superar en la práctica. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales el demandante ha tachado el contrato presentado por el demandado. Pero ¿qué sucede? Las cuestiones probatorias, señores, en un proceso sumarísimo, solamente se pueden acreditar con medios probatorios
de actuación inmediata. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que ese contrato tiene las firmas falsificadas, no puedo ofrecer una pericia, porque la pericia no es un medio probatorio de actuación inmediata. Ahora, me ha pasado en algunos casos que algunos demandantes, abogados hábiles, han presentado una pericia grafotécnica de parte, ¿no?, para acreditar que el documento tenía las firmas falsificadas. Pero bueno, y esa es una prueba que uno tendría que evaluar, pues, con la regla de la sana crítica, porque ustedes saben que una pericia de parte tampoco no es muy confiable, pero bueno, es mejor que nada. Ha habido otros casos en los cuales yo he optado por admitir como prueba de oficio la pericia, porque lo puedo hacer. Pero normalmente, digamos, en los casos de título contra título es fácil, son difíciles de resolver, ¿no? Entonces, normalmente se van a una vía más larga. A ver, los plenos jurisdiccionales. Vamos a empezar en orden cronológico. El año 97. A ver, los señores vocales, porque les cuento un poco sobre los plenos jurisdiccionales. En los plenos jurisdiccionales participan solamente jueces superiores. Eso es lo que dice la ley orgánica. Últimamente, si hay nuevos vientos, están invitando a los jueces especializados. Genial sería que invitaran también a los jueces especializados y jueces de paz letrados, ¿no? Porque finalmente nosotros somos los jueces de ejecución y somos los que tramitamos en primera instancia. Entonces, sería bueno, ¿no?, que nos pidan nuestra opinión. Pero bueno, esa es una deficiencia que yo le veo a los plenos. Otra deficiencia que le veo es que en ese momento a los magistrados que participan les entregan el material, las ponencias. ¿Ustedes creen que un magistrado en ese momento se va a poner a leer una separata de este tamaño para opinar sobre un caso? Entonces, obviamente, pues, el Centro de Investigaciones Judiciales, con mucho respeto, pues, debería entregar ese material con anticipación para que los magistrados, pues, estudien, se documenten y pueda fomentarse realmente un debate. Y otro tema en el que yo estoy en desacuerdo con los plenos es que ponen unas ponencias como para votar verdadero o falso, ¿no? Y eso no debe ser así, debería plantearse unas preguntas abiertas como para enriquecer el debate, pues, ¿no?, y ver varias posiciones, ¿no? Entonces, eso sí sería, ¿no?, una cuestión que aporte, ¿no? Pero si vamos a hacer un pleno donde, digamos, vamos a votar y por mayoría decidimos que el arrendatario no es precario, sinceramente me parece poco serio, ¿no? Entonces, en fin, pero bueno, ya es un tema que creo que se puede considerar con el tiempo. De todos modos, vamos a ver lo que dicen los plenos. Por ejemplo, procede el desalojo por la causal de ocupante precario al vencer o concluir el contrato de arrendamiento suscrito por las partes. Bueno, eso, claro, por unanimidad. Al vencimiento del contrato de arrendamiento, el demandado, el arrendatario, no se convierte en precario, razón por la cual la pretensión adecuada para demandarlo no es la de precario, sino la de desalojo por vencimiento del contrato. Entonces, en resumen, ¿no?, el arrendatario como arrendatario vencido no es precario, pero hay una posición, algunos jueces consideran que de momento que se le concluye el contrato pasa a ser precario. Bueno, ya es una cuestión de criterio, pero al menos el sentido del pleno es este. El año 98, siguiente por favor. El año 98, en otro pleno, nuevamente siguieron con la duda. ¿Puede el arrendatario devenir en precario? Como por ejemplo, ya pusieron variantes. Primer caso, el del arrendatario del copropietario cuando es demandado por otro condómino no arrendador. A ver, ¿qué opina el auditorio? A ver, imaginemos que A y B son copropietarios de un bien, A alquila a C y B lo quiere demandar por ocupación precaria al arrendatario. ¿Es precario o no es precario? ¿Tiene título o no tiene título? ¿Tiene título válido, nulo, anulable? A ver, vamos a ver qué dijeron los señores magistrados. Siguiente. El pleno, por mayoría, estaba peleada la cosa, acuerda que el
arrendatario de uno de los copropietarios respecto del inmueble común tiene la calidad de ocupante precario cuando dicho arrendamiento no es ratificado expreso o tácitamente por los demás copropietarios, pues un condómino no tiene título para arrendar el bien común. Sinceramente yo discrepo. Vamos a ver qué dijo la minoría. Una posición en minoría afirma que el arrendatario de uno de los condóminos que celebra dicho contrato sin el consentimiento de los demás no es precario. Esta posición sostiene que el referido contrato es anulable y no nulo, conforme se desprende, según indica el propio artículo 1669 del Código Civil. ¿Qué dice el 1669 del Código Civil? Vamos a ver. Qué bonitos son los Beatles. A ver, arrendamiento. El copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin consentimiento de los demás partícipes. Sin embargo, si lo hace, el arrendamiento es válido si los demás copropietarios lo ratifican expresa o tácitamente. Entonces, primero, no hay sanción de nulidad expresa. Segundo, si estamos hablando de un acto que puede ser ratificado, no puede ser un acto nulo, porque la nulidad no se puede ratificar, en cambio la anulabilidad sí, el acto anulable puede ser confirmado. Entonces, en mi opinión, considero más sólida la posición de la minoría en este caso. Pero obviamente reconozco que el tema es discutible. Pero revisando la obra del doctor Jack Vigio, el contrato de arrendamiento, que contiene la exposición de motivos oficial del Código Civil, es de la opinión que estaríamos ante un contrato anulable. Siguiente. A ver, otro caso para ver si puede el arrendatario devenir en precario. El del arrendatario del transfiriente cuando es demandado por el nuevo propietario. El Pleno, por mayoría, acuerda que el arrendatario de un bien enajenado deviene en precario cuando el arriendo no se encuentra inscrito y el nuevo dueño, que no se ha obligado a respetarlo, interpone demanda de desalojo solicitando la restitución del bien transferido. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, vamos a ver qué dice la minoría. Una posición en minoría sostuvo que el arrendatario de un bien enajenado por el arrendador no deviene en precario, pues al momento de ser demandado por el nuevo dueño, tiene la calidad de arrendatario, debido a que el arrendamiento continúa. Efectivamente, sostiene esta posición el mismo inciso 2 del artículo 1708 del Código Civil, establece que el adquiriente tiene derecho a dar por concluido el arrendamiento, de lo cual se concluye que éste no caduca o concluye automáticamente. Para que esto suceda, es preciso una manifestación de voluntad del nuevo propietario. Como pueden ver, ¿no? Discutible el tema, ¿no? Estamos en una nebulosa. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Al comienzo yo les hablaba del supuesto de la conclusión del arrendamiento por enajenación del bien arrendado. Igual, señores, es un caso en el cual yo podría demandar el desalojo por vencimiento de contrato en un web letrado. ¿Por qué me voy a ir a demandarlo en vía ordinaria, ¿no? Por desalojo por ocupación precaria? No me conviene. Entonces, yo creo que acá habría que, ¿no?, tener una posición coherente y entender pues, que no estamos en un supuesto de precariedad. A ver, siguiente. El del arrendatario cuando tiene plazo vencido o se le ha cursado aviso de devolución y es demandado por el arrendador. Primera situación. Cuando tiene plazo vencido, el Pleno por consenso acuerda que el arrendatario no deviene en precario por el solo hecho de haber vencido el plazo de arrendamiento. Correcto. No puede ser porque existe la figura de la continuación del arrendamiento. Siguiente. Segunda situación. Cuando el arrendador, luego de vencido el plazo de arrendamiento, le ha cursado al arrendatario, debe decir, aviso de devolución del predio arrendado.
por mayoría acuerda que el arrendatario no deviene en precario, aun cuando el arrendador le haya solicitado la devolución del bien arrendado, ¿no? Acá prima obviamente la figura de la continuación del arrendamiento. Posición en minoría. Una posición en minoría sostuvo, en estricta aplicación de los artículos 1703 y 1704 del Código Civil, que si el arrendador, vencido el plazo de arrendamiento, solicita la devolución del bien arrendado, cesa la continuación del arrendamiento que se precisa en el artículo 1700 de la misma norma sustantiva. En consecuencia, el arrendatario deviene en precario, pues el título de arrendatario que tenía feneció. ¿Qué les parece? O sea, no se ponen de acuerdo. Para poner fin de los contratos de arrendamiento, no se requiere dar aviso con la anticipación que prevé el artículo 1365 de la norma glosada, pues a tenor de lo dispuesto por el citado artículo 1703, dicho aviso puede ser judicial o extrajudicial y puede darse en cualquier momento. En esta situación, la demanda de desalojo por ocupación precaria, interpuesta contra el que fue arrendatario, luego vencido el plazo de arrendamiento y solicitada la devolución del bien, debe ampararse. ¿Qué les parece? No hay claridad, ¿no? Bueno, ¿qué pasó el año 99? Siguiente, por favor. ¿Se acuerdan del caso que comentamos de las ejecutorias supremas? Es precario el poseedor del predio, comprador, con contrato resuelto de pleno derecho por el demandante vendedor, que en el proceso de desalojo pone la excepción de incumplimiento. ¿Qué dijo la Suprema? Que era precario, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los superiores. Dice que cuando existe incumplimiento del demandante, no opera la resolución de pleno derecho. Que la resolución de contrato, pese a ser de pleno derecho, presupone un pronunciamiento judicial, tanto más si el emplazado deduce la excepción de incumplimiento. Mentira, señores, porque la resolución de contrato se puede producir también extrajudicialmente. Revisemos el 1429 y el 1430 del Código Civil. 1429, resolución a instancias del acreedor. 1430, cláusula resolutoria. Dice que en estos casos, la resolución del contrato debe dilucidarse en un proceso más lato que el de desalojo. Y el pleno, siguiente, por mayoría, 31 votos. No es precario el comprador que adquiere un inmueble mediante un contrato con cláusula resolutoria de pleno derecho, porque para determinar si ha existido merecimiento del título, debe examinarse previamente si se han cumplido con los requisitos necesarios para que opere de manera válida la cláusula resolutoria, lo cual debe ser discutido en una vía más lata. Todo lo que les había comentado hace un momento. Por minoría, sí es precario. Esta minoría estaba en concordancia con lo que había ya resuelto la Corte Suprema. Sin embargo, los superiores, tas con tas, dijeron que no era precario. El Pleno Jurisdiccional Civil del 2000, la hipótesis del doctor Héctor Lama, seguro el doctor Lama hizo la ponencia ahí. ¿Es precario quien posee un bien con un título manifiestamente ilegítimo? Dice que, sin embargo, cuando el poseedor justifica o pretende justificar su posesión con un título que no puede ser opuesto al título de propiedad que porta el demandante, por ser manifiestamente ilegítimo, nulo entre otros, en tal virtud, dicho título no merma su condición de poseedor precario. Se acordó por unanimidad que el poseedor de un bien con un título manifiestamente ilegítimo es precario. Como le digo, el problema que yo veo acá operativo es la aplicación del 220 del Código Civil, nulidad de oficio por el juez. No considero que se pueda realizar en un proceso sumarísimo. El esquema de ese proceso no da para usar esa facultad. Bueno, señores, espero que con todo lo dicho les haya hecho un pequeño panorama del tema, ¿no?, del desalojo. Obviamente es un tema muy amplio, muy rico. He considerado conveniente poner estos temas, ¿no?, y quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime Abanto Torres. Si hubiera dos preguntas, por favor. A ver, doctor, ¿cuál es su pregunta? Hay un caso que en todo caso quizás puede ilustrar a lo que mencionaba el colega. ¿Qué pasa si el demandante adquirió un bien hace alrededor de 15 años a través de un contrato de compra-venta
a ver, el demandante tiene un título no inscrito. Exactamente. Ya. ¿Quién posee el bien? Un tercero, Ya. Bueno, de buena fe. ya, está bien. Pero si el demandante tiene un documento que acredita propiedad, puede demandar el desalojo por ocupación precaria. Ahora, yo no sé qué defensa podrá invocar el tercero. La pregunta que podría complementarse es, el demandante tiene un contrato de compra-venta que no tiene siquiera firmas legalizadas de los intervinientes. Solamente es un instrumento que lo exhibe. Sin embargo, el juez de paz del Estado ha acogido la demanda y ha iniciado el proceso. Ya, el tema es el siguiente. En nuestro sistema, el contrato de compraventa es consensual. La transferencia de propiedad se produce con el acuerdo de las partes. El contrato de compraventa no es un contrato que tenga forma solemne establecida por la ley bajo sanción de nulidad. Eso no existe. Entonces, yo puedo celebrar técnicamente una compraventa verbal. Puedo celebrar una compraventa por intercambio de correos electrónicos. Puedo celebrar con un contrato privado de compraventa. Si suscribo una minuta de compraventa, también hay contrato de compraventa. Puedo celebrarla por escritura pública, etc. Entonces, obviamente, el demandante que tiene un documento frente al demandado que no tiene ninguno está en mejor posición en el proceso. Ahora, el demandado podría tachar, pero el tema es el siguiente, o sea, el demandado tiene la carga de probar que él tiene un título posesorio que justifique su posesión. Ese es el tema. Sí. Doctor, una consulta, doctor, doctor, yo lo vi, porque yo en Monterrico tengo un terreno chiquito, tengo como 20 inquilinos. Pero resulta que yo no hago contrato, yo solamente tengo un cuaderno de control nada más, todos los inquilinos. Prácticamente de buena fe, prácticamente el problema es que cuando yo, por ejemplo, quiero desalojar a una persona, yo quiero que intervenga la comisaría y la comisaría no quiera automáticamente asumir la responsabilidad. En el juzgado prácticamente me planteé que si para más de 6 meses a un año o más es un problema para desalojar al inquilino. Claro, de los 20 solamente hay uno o dos que se ponen rebeldes, no quiera automáticamente retirarse voluntariamente. Entonces, ¿qué hago yo automáticamente? Lo que hago prácticamente es tomar medidas de fuerza. Y el inquilino también con su mamá, su papá y todos los hijos, y tiene una actitud de prepotencia de la rebeldía, no quiere moverse. ¿Qué hago? Prácticamente le corto la luz, el agua y el baño, y prácticamente tengo que buscar el efectivo de la comisaría contratado, y prácticamente tengo que pagar para poder retirar el inquilino. Entonces, ¿cuál sería la manera más práctica para poder retirar a una persona que realmente se... Bueno, señor, en primer lugar, usted se está sirviendo en bandeja para que lo denuncien por usurpación agravada. Primero consulte con un abogado para que los asesore. El tema es el siguiente. Si bien es cierto, el contrato de arrendamiento puede ser celebrado de manera verbal, ¿no? Es conveniente que se celebre por escrito, ¿no? Y que, digamos, se lleve pues un control, ¿no? Usted gire recibos, ¿no? Y con eso, digamos, hay un orden. Ahora, la policía no tiene facultades para desalojar a una persona. Ninguna persona puede ser desalojada si es que no existe por medio de una orden judicial. O sea, acá no estamos en la selva, o sea, estamos en una sociedad civilizada donde existen leyes, hay un orden. Entonces, el tema es así. O sea, simplemente usted tiene que tomar sus precauciones. Pues, o sea, el tema, digamos, de la abogacía tiene que ser preventivo. Para empezar, uno tiene que saber con quién contrata. O sea, yo si tuviera casa no la alquilaría a cualquiera. No, o sea, es así. O sea, uno tiene que ver con quién contrata, con quién se está metiendo. Bueno, si alguna vez habrá algún problema, pero uno trata de digamos, sugerir un contrato que tenga unas cláusulas que más o menos pues, le protejan de los incumplimientos de la otra parte. Sí, doctor. Doctor, en el caso de un inquilino que posee el inmueble 20 años, más o menos, local comercial, pero le hace el dueño la oferta de venta, le acepta la oferta, pero luego el propietario incumple y se lo vende a un tercero.
El tercero va con su vendedor, que es el propietario del inmueble, o sea, los que han hecho el contrato ilícito, diría yo, porque no han cumplido con la oferta de asignación. Al reclamar el inquilino, llevan el caso a un arbitraje, lo anula y por triquiñuelas arbitrales vuelven a quedar como estaban al comienzo. El propietario le vende y el comprador se lo adjudica. Ya está. Pero ahora quieren ejecutarlo y la pregunta es, este tercero, que es inquilino durante 20 años, que recibió la oferta, aceptó la oferta, y ahora pretende ejecutar un laudo donde no lo dejaron intervenir a pesar de que lo solicitó, ¿le afecta el desalojo arbitral? Buena pregunta. Ahí De grado. ahí tendría que ver alguna acción, pues, no sé, ¿no? Un proceso constitucional de repente, ¿no? Un amparo. En principio yo considero que ninguna sentencia puede afectar, pues, a una persona que no ha participado, ¿no? Tendría que optar por ahí, ¿no? Me parece un caso típico de amparo. Sí, doctor, gracias. Habría que ver, a ver, ahí aquí, pero hay hay algún documento de por medio. Ya. Sin embargo, él, un día de hecho, le ha autorizado a ella, porque dice que tiene utilizado los locales comerciales de más de 6 años. Ella paga todo lo que es el mantenimiento y él paga los servicios. Única y notoriamente ella hace la actividad de dentista. Pero ahora, por X razones, sin plantear el costo, sin limpiar la sociedad, inclusive eso es un bien propio, pero la demanda, por cuatro años, es una cosa. El juez emitió la demanda, ya comenzó la demanda, pero el tema es procedente la demanda, se puede mandar el recurso. Sí. Pero es procedente que la demanda Es procedente, la puede demandar. Ahora, que salga fundada la demanda, no creo. No creo. En principio, los dos cónyuges tienen el derecho de usar los bienes de las sociedades gananciales. Ambos. ¿Es un bien propio de quién? Ah, si es un bien propio, sí la puedes alojar. Por eso digo, claro, sí, por ejemplo, las herencias son bienes propios, no, y así sea dentro del matrimonio, antes o después del matrimonio. Cualquier bien que se adquiere a título gratuito, pues es bien propio. Sí, así es. Sí. Hace, por ejemplo, 20 años, había un contrato de arrendamiento, una familia estaba ocupando un predio que era la propiedad de contrato de arrendamiento, pero el propietario desapareció y las personas se quedaron a vivir ahí. Luego de 20 años está apareciendo un nieto a presentar una demanda por desalojos a estas personas. Procede esa demanda, sucedería, doctor, si antes, por ejemplo, al nieto haberse declarado el derecho. Se supone que si está presentando la demanda debe tener algún título que acredite propiedad sobre el bien. Y sí, o sea, lo puede demandar. O sea, el arrendatario, si se quede 100 años, no adquiere la propiedad del bien. No puede adquirir por prescripción porque el arrendatario posee para otro. Y es más, aquí, en mi opinión, podremos estar ante un título fenecido porque el arrendamiento tiene un plazo máximo de 6 años. Entonces, no, el plazo estaría pues vencido en exceso. Sí. Una
posesión. Prueba de posesión, sí. A ver, ¿quién demanda a quién? Ya. Depende. A ver, acá, ¿la cooperativa tiene algún derecho sobre el predio? No puede, que no puede ser así. Si la cooperativa tiene derecho de propiedad, obviamente el título o sea, si la cooperativa es propietaria del inmueble y el señor es arrendatario, obviamente tiene título posesorio. El tema es el siguiente, como le digo, si va a ir por el tema del título manifiestamente ilegítimo, el problema sería cómo el juez declara nulidad de ese título en un proceso sumarísimo. Sinceramente yo no lo veo posible. No lo veo posible por el diseño del procedimiento. Tendría que irse a un juicio de reivindicación de repente, ¿no? O si el otro está alegando propiedad, tendría que presentar uno de mejor derecho de propiedad. Bueno, muchas gracias al doctor Jaime David Avanto Torres por su gentil exposición de hoy. Señores, los jueces no podemos ejercer la abogacía, no podemos